Imagínense que puedes tener de forma gratuita y las 24 horas un intérprete para tus citas médicas. Konnichiwa. Konnichiwa. 北西です。今ね、通訳者さん入りますので、少々お待ちください。ちょっと待って。はい、OK。はい、ご紹介させていただきます。お願いします。Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les quiero comentar de un sistema que me han implementado en la clínica donde yo me atiendo. Es un sistema alucinante, muy práctico para los extranjeros que vivimos aquí en Japón. Imagínense que puedes tener de forma gratuita y las 24 horas un intérprete de japonés para tus citas médicas, ya sea presenciales o por teléfono. Tiene algunos detalles que sí hacen que sea un poco difícil acceder a él, pero una vez que lo obtienes realmente te saca de muchos apuros. Además, pueden ser traducciones simples o traducciones complicadas como para cirugía. No hay límite. Y como les digo, es gratuito y las 24 horas. Este video está hecho especialmente para la comunidad de extranjeros aquí en Japón, pero si tú estás viendo esto desde otro país, igual te invito a que lo veas hasta el final porque está súper interesante cómo existe este tipo de soluciones en un país que cada vez recibe más extranjeros. Como siempre, antes de comenzar, te pido que veas el video hasta el final y sobre todo este de aquí me ayudes a compartirlo porque ya que trata de un tema médico, nunca se sabe cuándo y quién lo pueda necesitar. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno chicos, esta maravilla de sistema que les digo que es un intérprete especialista en medicina que te va a asistir en todas las consultas médicas es, como les digo, gratuito y totalmente disponible las 24 horas. Se hace por medio de una llamada telefónica. Y no es un robot el que va dándote pautas, ni es una web donde hay colgado información general. No, es una persona que va a contestar la llamada y va a empezar a hacerte la traducción en simultáneo. Estos son intérpretes capacitados en el área de medicina, así que saben muy bien todos los términos, saben también de medicamentos y de procedimientos quirúrgicos. Este sistema está disponible en 17 idiomas, los que más hay aquí como comunidades grandes de extranjeros en Japón. Y es totalmente gratuito para ti que eres el paciente y para la clínica que implemente este sistema. O sea, no le va a costar nada al hospital o la clínica que use este sistema para atenderte. ¿Y cómo funciona este sistema? Bueno, hay dos formas. La primera es cuando el paciente no está dentro del área médica, es decir, está en su casa y el médico le va a dar indicaciones por medio de una llamada telefónica. Lo que hace el médico es hacer una llamada a esta central de traducción, le explica previamente más o menos de qué quiere hablar con el paciente. Esta área de traducción hace una llamada en simultáneo entre el médico y el paciente, es decir, es una llamada entre 3 líneas. No necesitas ni un equipo especial, solamente recibes la llamada a tu teléfono y automáticamente vas a escuchar la voz del doctor y la voz del traductor. Los 3 pueden hablar en simultáneo y a medida que el doctor va hablando, la intérprete te va traduciendo las indicaciones del médico. Por lo general, en mi experiencia, lo que yo hago es escribir a la clínica y decirles: hoy día me siento mal, me está dando fiebre o tengo un dolor en X sitio. Y el doctor dice: ok, espera, ahora te llamo. Y luego a los 10 minutos ya me estaban llamando.
Y la otra forma es que yo recibo la visita del médico en mi casa. Eso ya es un servicio que yo tengo especial porque no me puedo estar movilizando todos los meses hacia el consultorio, pero ellos al venir estando en mi casa hacen la conexión desde su teléfono. Este sistema, que es bastante bueno, tiene un pequeño detalle que sí hace que sea un poco difícil acceder, y es que uno como paciente no puede contratar o conseguir este servicio directamente con esta empresa de traducción. Si les digo que es gratuito es porque quien está pagando por este servicio es la prefectura. Por ejemplo, la prefectura de Shizuoka-ken tiene ya un convenio, entonces, por ende, cualquier clínica u hospital que solicite tener ese servicio ya va a estar cubierto, pero hay que hacer un trámite, y ese trámite no lo puedes hacer tú como paciente. Solamente está permitido que lo solicites centros de salud, ya sean clínicas u hospitales. Por lo general, como todos los que vivimos acá sabemos, los hospitales grandes tienen traductores, algunos todos los días, algunos días a la semana, pero las clínicas particulares por lo general no tienen. Entonces, este servicio es una buenísima opción. El detalle es que uno tiene que pedírselo al médico para que lo solicite, ya que solamente la aplicación por donde se hacen las llamadas lo pueden descargar cuando se registran como clínicas u hospitales. Por eso cuando el médico viene a hacer la visita médica, la llamada la hacemos desde el teléfono donde han descargado la aplicación porque se han registrado como centro médico. El uso de este sistema es ilimitado, es decir, pueden llamarte varias veces, el médico puede usar este servicio para varios pacientes y no va a haber costo. El único costo que podría haber es que el médico no haga la llamada desde una aplicación bajada en un teléfono o en un iPad o en una computadora, sino que lo hagan desde un teléfono fijo. Entonces la clínica tendrá que pagar el costo de llamada, como una llamada cualquiera. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo recibo citas médicas a mi casa ya más de 4 años. Este servicio me ayudó a implementarlo la asistente social del municipio anterior donde yo vivía, que era Shimizu. Al yo mudarme a Fuji, pues me derivaron a otro médico y también pusieron el servicio de visitas médicas. Había un señor que siempre venía a ayudarme con la traducción del médico, o si estaba mi hermano, pues él era el que me ayudaba con la traducción en el momento que el médico venía. Sin embargo, al venirme yo a Fuji, las cosas cambiaron porque mi hermano empezó a trabajar muchísimo más y este señor que siempre me ayudaba ya no podía venirme a ayudar hasta acá porque le queda muy lejos. Yo por internet conocí una chica que hacía traducciones, que acompañaba a personas en su ciudad, ¿no? Los acompañaba al hospital como muchas personas hacen, ¿no? Contratan a alguien y te acompañan a las citas médicas. Pero como ella vivía también lejos, pero era pues para comenzar también extranjera, más joven que el señor que me ayudaba, entonces era mucho más fácil y más accesible hacer videollamadas. Entonces yo le propuse que me dé el servicio de traducción, que era 1 o 2 veces al mes por videollamada, y yo le pagaba por banco. Hemos estado así todo el año que yo tengo viviendo acá en Fuji, pero ella por una cuestión personal pues ya dejó de dar el servicio de traducción. Entonces ella me avisó en octubre que me iba a dar servicio hasta diciembre. Yo empecé a buscar quién más podía ayudarme cuando ella ya no estuviera aquí. El tema es que no conseguía a nadie. Yo empecé a buscar por internet y les propuse a varios que por favor me den traducción por videollamada, pero bueno, parece que no están acostumbrados a trabajar así la mayoría, no quisieron, no les llamó la atención. Entonces yo me empecé a preocupar
y le comentaba a las personas que conocía que tenía este problema encima, ¿no? Porque no siempre mi hermano está aquí, entonces no sabía quién me iba a poder ayudar cada vez que el médico venía. Y como tengo que hablar mucho de medicamentos y cómo tomo y si es que me duele algo nuevo o me pasó algo, entonces no podía hacerlo yo sola, ¿no? Le comenté a una amiga que conocí por acá por este tema del canal de YouTube, y ella, como también tiene mucho acceso a temas de discapacidad, me pasó el dato de que existía este sistema. La verdad que a mí me pareció tan increíble que yo dije que ¿por qué esto de acá yo no he podido enterarme antes, ¿no? Si siempre estoy preguntando en las municipalidades si hay alguna solución, y lamentablemente este sistema tiene la gran falla que no es tan conocido. No sé por qué, pero los mismos médicos no saben que existe. Antes que esta chica que me ayudaba con la traducción se vaya, yo le dije que por favor llamara y averiguara, y ella, como es súper buena gente, llamó, preguntó y me explicó que esto solamente lo puede contactar un centro médico. No digo contratar porque en realidad ellos no les van a pagar, pero ellos tienen que solicitar el servicio. Yo como paciente no lo podía hacer. Se lo comentó a mi médico y mi médico se asombró porque él nunca había escuchado de esto. Pues me dijo que él mismo iba a averiguar cómo era el sistema, ¿no? En la última cita que tuve ya con la ayuda de la chica que me traducía, le preguntamos, ¿no?, cómo íbamos a hacer, si iba a ser factible implementar ese servicio, y el doctor me dijo que sí. Yo de verdad que ya había perdido hasta la fe, porque ¿qué pasa? En este tiempo que habíamos estado averiguando con esta chica, ella también, como les digo, daba servicio de traducción a otras personas de forma presencial en su ciudad, y como ya tenía la información de esto, ella también quiso que sus otros clientes pues tuvieran el servicio, porque ya que ella ya no va a dar el servicio de traducción, pues le preocupaba que sus otros clientes pues no tuvieran cómo resolver lo de sus citas, ¿no? El tema es que aunque es gratuito, hay médicos que simplemente no quisieron. Ella me comenta que eran médicos un poco mayores, que decían que no, que si el paciente no viene con un traductor, pues no los iba a atender así. No quisieron implementarlo, y la verdad es que a mí me parece que está mal, porque si la prefectura está dando este servicio gratuito a los centros médicos y el paciente necesita que le traduzcan, pues ya tienen todo servido, es solamente rellenar un formulario en internet, por lo que yo he averiguado, y supongo yo que le pedirán algunos papeles de la clínica, del hospital, pero nada pues del otro mundo. Pero el médico simplemente dijo que no, en varios casos de diferentes clientes que ella tenía, solo creo que uno le aceptó. Entonces cuando ya me tocó a mí mi cita y yo le pregunté al doctor, pero y entonces averiguó, ¿cómo vamos a hacer? El doctor la verdad me sorprendió, porque me dijo textualmente: yo sé que los extranjeros tienen muchas limitaciones por el idioma, y si yo puedo ayudar con esto, lo voy a poner en mi clínica, no te preocupes, con esto te voy a atender. A mí eso me dio un alivio increíble, porque de verdad parece mentira, después de que ya la chica que me traducía dejó de darme el servicio, tuve la primera consulta acá en mi casa. Y fue fácil, ¿no? El doctor ya había venido con la aplicación bajada en el smartphone. Automáticamente se escucha la voz de la traductora. Ahí la verdad que yo me sentía bastante aliviada. Y por lo general yo solamente usaba el servicio de traducción con la chica una vez al mes, que es mi cita médica. Pero este mes resulta que por coincidencia, después de mucho tiempo, me enfermé. Resulta que yo hace 15 años me había dado una sinusitis fuerte que me duró varios meses, y después de tantos años me regresó. Empecé a hacer fiebre. Entonces vino la terapista, ella misma llamó al médico y dijo: Angie se está sintiendo mal, necesita medicación. La terapista se fue, y luego me sorprendió porque el doctor me escribió a mi teléfono y me puso: ¿te puedo llamar ahora? Y yo puse sí, pero me puse a pensar
contestar y ahora cómo voy a entenderle, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió fue responder la llamada y decirle con mi japonés mal hablado, no le entiendo, por favor, mándeme las indicaciones escritas, porque cuando está escrito, yo con el traductor se me hace mucho más fácil, ¿no? Pero la verdad que sí, porque estaba con la fiebre, estaba muy incómoda y entonces me empecé a complicar, y cuando le contesto la llamada, lo primero que escucho es a la traductora y dije, ¿qué? ¿Me va a atender con el servicio? No sabía que también iba a servir en ese caso, ¿no? Que el doctor no esté acá y que me podían llamar por teléfono. Sin mentirle, es porque lo que siempre uso generalmente, servicio de traducción médico, una vez al mes. Este mes ya voy 4 veces porque he tenido que estar cambiando, me pusieron antibióticos, ellos me llamaban para preguntarme cómo estaba funcionando un antibiótico. El primer antibiótico no funcionó y me dijeron, a ver, explica qué está pasando. Me he demorado como 20 minutos explicándole, luego me han cambiado el antibiótico, luego me han vuelto a llamar, luego se me han acabado los medicamentos, he vuelto a pedir que me llamen. Entonces es un servicio que realmente está súper bien, porque jamás me había sentido tan aliviada de hacer una consulta médica aquí, porque inclusive cuando yo he estado mal y he tenido que llamar al médico de emergencia porque me ha pasado algo con los bronquios, en ese momento lo hemos resuelto con mi hermano, pero ya saben, cosas técnicas, médicos, pues es un poco difícil a veces que lo que yo le digo mi hermano lo traduzca tal cual yo lo necesito que le diga. Estos sí pues son especialistas en eso, y a veces, por ejemplo, yo le decía algo y el traductor, como es especialista en medicina, pues me decía, y también si te haces esto y quizás también te está provocando esto. Entonces yo le decía, sí, verdad, eso también siento. Entonces ellos ya le dan una información completa al médico para que el médico me pueda sugerir las medicinas, y sí, pues me está entendiendo a la perfección. Como yo les estaba explicando, este servicio ya tiene un convenio con la prefectura de Shizuoka, pero yo me he metido a la web de la empresa que da el servicio y he visto que hay muchísimos municipios que tienen el convenio con ellos. Yo les voy a dejar el link aquí abajo y verifiquen si ustedes están en esas prefecturas y están necesitando este servicio. Bájense la información y llévenle al doctor para que hagan el trámite y lo implementen. Ya saben que aquí en Japón está la tendencia de que casos leves o casos que no son de emergencia ya no quieren atenderlo en el hospital, sino te dicen que te vayas a una clínica. Eso es como para pues bajar el flujo de los hospitales grandes, que quieren que lo use más la gente que necesita cirugías, cosas más complicadas, ¿no? El tema es que las clínicas pues no tienen una traductora ahí dentro y eso complica mucho a veces dar más detalles de lo que nos está pasando, ¿no? Este servicio es ideal para las clínicas. Y hay un detalle más. Este centro que da las traducciones a los médicos les da ayuda también a traducir formularios, folletos, les dan mucho material para sus pacientes en diferentes idiomas. Y por ejemplo, si un médico quiere que le traduzca algo exclusivo, digamos, por ejemplo, le quiere explicar a un paciente X fórmula de un medicamento, ellos pueden con días de anticipación enviarles la información a este centro. Ellos hacen la traducción. Realmente es muy interesante, así que yo creo que cuando ustedes les den el link al hospital, al médico donde se atienden, les va a sorprender, ¿no? Que todo el servicio que pueden dar a favor de los pacientes que tienen. Insistan un poquito para que el médico le dé la curiosidad de entrar a esta web y pues implemente el servicio en donde se atiende, porque hay un tema, las prefecturas determinan un presupuesto para tener este sistema implementado, ¿no? Pero si ellos ven que nosotros los extranjeros no lo usamos, pues van a pensar que no es necesario y en algún momento ya no va a haber este servicio. Entonces deberíamos intentar de que en todas las clínicas que vayamos pues lo tengan, porque así
la prefectura se da cuenta que es necesario y lo va a mantener. Y como les digo, son las 365 días, las 24 horas, cualquier cosa ustedes van a poder ir a la clínica o el sitio donde se atiende y van a tener esto disponible. Ahí les dejo este dato que me parece súper útil. Y lo otro es que hace unos días nomás he tenido ya la visita de mi médico, que es todos los meses que se programa, y le pedí permiso para ponerles aquí el dato de ellos. Ellos ya tienen implementado, por lo que les digo, yo se los pedí y ellos accedieron. Así que si ustedes están en Fuji, pueden ir, ¿no? Porque ya el sistema ya está ahí y entonces ahí los van a atender el servicio. Aparte, son muy amables porque antes que tuviéramos esto, ellos aparte tienen sus máquinas, los famosos Poki, para poder traducir, así que siempre están viendo la forma de poder dar el servicio en el idioma. Yo creo que soy de las pocos extranjeros que tiene, y bueno, este sistema no sabía, ¿no? Hace 2 días hablé con el médico y le comenté que yo tenía el canal y que pues si podía yo poner para que la gente de Fuji pudiera ir. Le pedí permiso porque la verdad es que sí demora una consulta normal, porque claro, es el doctor no te habla directo, tiene que esperar que la traductora traduzca, luego él tiene que hablar a la traductora, entonces una consulta normal pues me imagino que dura la mitad, pero tienen toda la paciencia del mundo, son muy buena onda, así que si están en Fuji pues vayan a esa clínica que los van a atender muy bien. Bueno, ahora sí chicos, cuídense mucho, no se olviden de compartir este video que es muy importante, que sobre todo los extranjeros que vivimos aquí lo tengamos a mano. Guarden el video, compártanlo y si les gustó regálenme un like, ¿ok? No se olviden de suscribirse, por favor. Así me ayudan a llegar a más personas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Ahora sí, bye.